Bueno, profesor, en esta oportunidad voy a explicar la parte de la tarea del laboratorio número 14, RESTful in JSON, que se pedía implementar la parte de la funcionalidad del editing style para eliminar una película y nos muestre una alerta de confirmación y también un botón que nos redirija a una vista para editar los datos del perfil del usuario logueado. Entonces acá tenemos la aplicación corriendo, también tenemos el JSON server corriendo y acá tenemos estos tres usuarios, entonces vamos a iniciar sesión con el usuario de ID 3, que es usuario 2, con esa contraseña. Iniciamos sesión, nos muestra la lista de películas. En este caso no vamos a explicar la parte de agregar, sino la parte de eliminar. Por ejemplo, tenemos la película de Toy Story, movemos a la derecha, y esta es la parte del editing style. Seleccionamos el botón delete y nos muestra la alerta. Si queremos eliminar la película de Toy Story, que es la que hemos seleccionado, si vamos a cancelar, no sucede nada. Pero si decimos que sí queremos eliminar, le elimina, se actualiza la tabla y ya no nos muestra la película Toy Story porque la hemos eliminado. Ahora, si seleccionamos el botón editar perfil que está acá, nos lleva a una vista donde se llenan los datos del usuario que se ha logueado. Y podemos modificarlo. Por ejemplo, quiero llamarlo el usuario 22 y con contraseña hasta el 5. Y el email también lo vamos a modificar. Acá. Le damos en editar y nos redirige a la vista principal porque, bueno, como hemos cambiado nuestros datos, creo que lo correcto sería que volvamos a iniciar sesión, ¿no? Entonces acá, si volvemos a iniciar sesión con estos datos que habíamos ingresado anteriormente, vemos que ahora ya son incorrectos. Y si nos vamos acá a la ruta de usuarios y lo volvemos a actualizar, vemos que el usuario de ID3 se acaba de actualizar y tiene nuevos datos. Se actualizó la clave correctamente, el nombre y el email. Por lo tanto, con esos datos ahora hay que iniciar sesión. Y como vemos, ahora sí inicia sesión. Entonces acá probamos que verdaderamente también funciona la parte tanto del editing style para eliminar como de editar perfil para actualizar los datos del usuario logueado. Bueno, ahora voy a explicar la parte del código. En el storyboard, lo que se modificó, ¿no? Es primero agregar este botón de editar perfil y se le agregó directamente un segue que al seleccionarlo nos va a llevar a esa vista, ¿no? De actualizar el perfil. Y bueno, en cuanto a eso, y acá también creamos otro segue que nos va a llevar que al seleccionar el botón de editar, nos lleva a la vista principal otra vez, ¿no? Para volver a iniciar sesión. Ahora voy a explicar la parte del código. Primero en el View Controller, que es la vista principal, que es de iniciar sesión. Eh, creamos en el Perform Segue que teníamos, lo modificamos para que ahora nos envíe. Recordemos que Self Users es un array un array de usuarios y por lo tanto siempre nos debería devolver solo un objeto de usuario en ese array. Y acá con 0 indicamos que nos devuelva el primero, o sea, el único, ¿no? Que vendría a ser en sí, esto nos devuelve al final el objeto del usuario logueado. Y bueno, cuando se ejecute, lo que sucede es que se ejecuta esta parte también. Y como este segue está apuntando a un navigation controller, se tuvo problemas y se tenía que hacer lo siguiente. Teníamos que apuntar al navigation controller y luego indicar recién a la vista a la que iba a llegar al final ese navigation controller, que era la del view controller buscar, y aquí creamos lo que es la variable usuarios y le enviamos, en este caso el sender hace referencia al objeto, al objeto del usuario logueado y obviamente tiene que ser de tipo users. Entonces esa data se envía a través de navigation y llega al final a esta parte, ¿no? Que es la parte de películas. Luego, bueno, en películas, que vendría a ser el view controller de buscar,
Aquí creamos inicializamos la variable que habíamos creado, que era usuarios, y cuando se ejecute, obviamente su valor ya no va a ser un optional, sino va a ser el objeto del usuario que se recibe desde la vista de logueo, y luego eso lo, lo volvemos a enviar, que en esa parte sería en el parte del prepare, ya que como creamos el segue directo, entonces no había ya, no era necesario ejecutar lo del perform segue, sino directamente indicar que si se ejecuta este segue, que es el editar perfil, que apunte a lo que es a esta vista actualizar usuario, que se llama, es así se llama, y que cree otra vez ahora la misma variable usuarios, pero en este caso ya no estamos, recordemos que antes el self usuarios era un array, pero ahora self usuarios es directamente el objeto del usuario logueado, y tiene que ser de tipo users. Y esto llega al final, entonces es enviado a actualizar usuario. Otra vez creamos la variable de tipo users, opcional, y acá ya tenemos, acá con esto estamos indicando que en estos campos de text field se llenen con los nombres del usuario logueado, tanto el nombre, el email y la clave. Los tres datos es lo que se llena en estos tres campos. Y ahora creamos un action, este botón de editar, que sería de actualizar. Y no jalamos ahora los datos actuales, porque puede ser que lo hayamos modificado, los datos actuales del nombre, email y clave. En el caso del ID, bueno, obviamente tiene que ser el mismo ID. Eso no se modifica. Ya tenemos la parte de la data, la ruta que vamos a ejecutar es la ruta de usuarios, pero indicando el ID del usuario del cual vamos a modificar sus datos, y creamos un método, ¿no? Un método put que hace referencia a actualizar. Bueno, esto ya se explica en el laboratorio, ¿no? Acá hacemos la configuración de las cabeceras del tipo JSON, indicamos el método de ejecutar que es put, convertimos la URL, que antes era un string, pero ahora sí es una URL, preparamos la petición, y acá con los métodos del JSON Serialization convertimos a JSON la data que tenemos acá, ¿no? Que es un diccionario de llave valor, de clave valor de tipo string y cualquier dato. Y acá hacemos esa serialización para convertir a JSON y recién ejecutar la petición para actualizar los datos de ese usuario logueado. Y al final un dismiss, ¿no? Para eliminar las vistas de modales. Y obviamente esto nos redirige, es un segue que nos redirige directamente a la vista principal. Entonces, lo que se hizo para la parte de actualizar usuario. Y ahora para la parte de eliminar, se modificó únicamente el archivo de buscar, control de buscar. Se creó el método editing style. Y bueno, como en otros laboratorios se hace, bueno, llamamos a lo que es punto delete, y acá creamos la alerta indicándole el título, el mensaje. Acá llamamos cuál es el nombre de la película, lo concatenamos, creamos la alerta, configuramos qué sucede cuando presionamos el botón de OK. Lo que sucede es que se ejecuta una ruta, ¿no? La ruta de películas, indicando el ID de la película que vamos a eliminar. Acá otra vez creamos la ruta principal de las películas, y esto va a ser utilizado luego para actualizar la lista de las películas, ¿no? Acá le enviamos el ID de la película que vamos a eliminar, creamos un método que se llama método delete. Acá decimos el método que vamos a ejecutar, que es delete, convertimos la URL, convertimos el array el array de clave valor a un JSON, con JSON serialization, preparamos la petición, configuramos las cabeceras y ejecutamos la petición para eliminar, ¿no? Para eliminar recién al final el usuario loguea, no, digo, la película seleccionada. Y bueno, luego de ello tenemos que ejecutar lo que es el método cargar películas.
que básicamente va a servir para actualizar la tabla de la lista de las películas y nos muestre cómo está actualmente las películas. Esa la ejecutamos y le enviamos la ruta que vamos a actualizar, que es película. Y bueno, recargamos la tabla, ¿no? Y bueno, en el caso de seleccionar el botón no, que viene a ser el botón de cancelar, no sucede nada. Al final agregamos los dos botones, bueno, la configuración de los botones de actualizar y al final mostramos la alerta. Entonces básicamente eso sería todo lo implementado.